¿Por qué es importante la estructura de la iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, por negocios o tradiciones. Repito, la naturaleza de la iglesia determina su estructura. Nosotros creemos que la estructura de la iglesia no debe ser determinada ni por la cultura, ni por las prácticas comerciales o incluso por las tradiciones sectarias. Creemos que la naturaleza de la iglesia determina cómo debe ser su estructura, su esqueleto, su cimiento. En otras palabras, lo que la iglesia es debe determinar cómo nos organizamos. Cosas como votación, comités, juntas, procedimiento parlamentario, democracia, la mayoría gobierna, elecciones, mesa directiva, jerarquía, cadena de mando, consistorio, superintendencia, cobertura. ¿Qué tienen esas palabras en común? Política, problema, burocracia y control. Ninguna de todas esas palabras que le di están en la Biblia, ni una de ellas. Sin embargo, usted sabe cómo la mayoría de las iglesias son organizadas, alrededor de comités, de juntas, de miembros de la mesa directiva, de votaciones, elecciones, coberturas y cosas así. Nada de eso está en la Biblia, se lo aseguro. Lo que hemos hecho, desafortunadamente, es tomar nuestra cultura, una forma de gobierno que tiene todas esas cosas, votación, elecciones, comités, cadena de mando, cobertura, y la hemos impuesto en la iglesia. Como resultado, la iglesia es a menudo tan, entre comillas, eficaz y tan honesta, entre comillas, como el gobierno lo es. Y esto ya nos dice mucho, ¿verdad? Por eso la iglesia está llena de fracasos, escándalos y corrupción por su estructura similar al mundo. ¿Sabe cuánto tiempo se tarda en que se realice un trámite en el gobierno? A veces para toda la vida. Así es como debe organizarse una iglesia. No, no es como enseñó Jesucristo, no es como enseña la Biblia, no es el ejemplo y el legado que dejaron Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos durante casi 400 años. ¿Qué pasó entonces? Casi 400 años después de que la iglesia inició, en Roma se oficializó el cristianismo, se instituyó como religión oficial del imperio, porque 8 de cada 10 habitantes habían ya sido alcanzados con el evangelio en ese entonces, con la estructura original de la iglesia, que es la que vamos a ver en esta sección. Y Satanás usó al emperador en turno para trastornar la estructura de la iglesia y hacerla idéntica a la del gobierno y formarla en lo que algunos han denominado acertadamente la maldita Trinidad, que es la unión del Estado, la iglesia y los ricos para oprimir, explotar y enseñorearse de la gente. ¿Cuál fue el resultado de eso? Un oscurantismo que duró 1000 años. Después de que el 80% de los habitantes del planeta Tierra ya eran cristianos, el porcentaje descendió al 1%. La iglesia casi se extinguió. Pero entonces vino la Reforma hace 500 años, los avivamientos, y a finales del siglo XIX el cristianismo había alcanzado a más del 60% de la población mundial, con el pronóstico seguro de que en el siglo XX el mundo entero sería totalmente alcanzado. Entonces vino otro cambio en la estructura de la iglesia y se regresó al modelo del mundo del gobierno. Y la tragedia es que el alcance disminuyó del 60% al 20%. Las fuerzas del infierno que quieren desviarla, apagarla y extinguirla, ganaron terreno otra vez. Por eso es que a mediados del siglo XX, Dios levantó un avivamiento sin precedentes entre indígenas y analfabetos, gentes de etnias de la China rural, que ha demostrado que la estructura de la iglesia que Jesucristo estableció es la única que verdaderamente funciona, y han revertido el retroceso del evangelio a nivel mundial, colocando al cristianismo actualmente por encima de todos los demás credos, de acuerdo a datos oficiales. Casi el 30% de la población mundial profesa el cristianismo, seguido de un 24% de musulmanes, 18% de católicos, que ha descendido mucho,
15% de hindús y 13% de diversas religiones como budistas, sectas falsas, religiones paganas. Y eso gracias a China, donde se restauró la estructura original de la iglesia. ¿Qué esperamos nosotros para hacerlo? En la iglesia en casa hemos decidido organizarnos como lo estableció Jesús. Veamos a continuación lo que es la iglesia en casa y lo que define su estructura.